Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Estamos en comunicación con Claudio Delle Carbonara, trabajador del subte, además miembro del secretariado ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, y vamos a charlar con él sobre el despido de una trabajadora por denunciar una situación de acoso. Hola Claudio, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, Claudio, contanos en principio cuándo se dio esta situación de acoso y qué acciones se tomaron en ese momento por parte de EMOVA. Mira, el acoso tiene ya un tiempo largo, alrededor de 4 o 5 meses. Araceli es la compañera que primero ingresó por la bolsa de trabajo que tenemos los trabajadores del subte, que fue una conquista enorme porque eso nos permite tener un porcentaje de los ingresos en el subterráneo, cuando antes solamente ingresaban acomodados de la empresa o acomodados de algún gremio muy amigo de la empresa o gente que estaba relacionado con el gobierno de turno. Entonces, para nosotros tener un porcentaje, aunque sea de ingreso de nuestros propios familiares a los lugares de trabajo en el subte, fue una gran conquista. Y esta compañera es la hija de un trabajador de la línea B. Ingresó, en el momento en que ella ingresó había cambiado la ley con, digamos, esta ley base que salió por decreto, sí, y habían cambiado el periodo de prueba de 3 meses, que era lo anterior, a 6. A los poquitos días de que ingresó, ella empezó a sufrir cierta persecución por parte de los supervisores. Ella estaba trabajando en el turno nocturno, un turno difícil porque es un turno donde no hay servicio, entonces los únicos que están en el lugar son los trabajadores y las trabajadoras. Y después de esto empezó a sufrir ella y otras trabajadoras también el acoso de parte de personal policial, de un policía que estaba apostado en esa estación supuestamente para salvaguardar digamos, a las personas, para proteger a las personas. Lo que hacía era acosar a estas compañeras, decirle qué linda que estás, tocarle la oreja, intentar regalarle cosas, hacerle comentarios sobre el cuerpo, sobre la ropa, bueno, todo lo que tiene que ver con un acoso en una situación muy difícil para una trabajadora que está en periodo de prueba. Ella durante un tiempo tuvo miedo de decirlo, al poquito tiempo se atrevió a comunicarse con nuestro sindicato a través de la Secretaría de Género, armó una denuncia que se presentó frente a la empresa con la intención de que la empresa, como mínimo, sacara a este policía de la estación donde trabajaban estas compañeras, entre las que estaba Araceli. Bueno, ¿qué hizo la empresa? La trasladó a Araceli a otra línea, el policía sigue estando en el mismo lugar todavía, y a partir del momento que ella denuncia, la consideran una persona problemática, una persona que no quiere trabajar, una persona que busca problemas, cuando lo único que hizo fue denunciar este acoso, ¿no? Entonces empieza toda una campaña, se profundiza esa campaña de persecución, y finalmente, hace unos 2 meses, mes y medio, la desvinculan, aduciendo que está dentro del periodo de prueba y que lo pueden hacer. Pero lo que está claro es que como este caso no es un caso aislado, hay otras compañeras y compañeros que denuncian por parte de la empresa persecución a través de los supervisores, de los gerentes. Lo que está claro que es un modus operandi, sobre todo de la gerencia del turno nocturno, donde le están diciendo a los trabajadores, pero sobre todo a las trabajadoras: mirá, si querés conservar tu empleo, si querés quedarte efectivo, te tenés que aguantar lo que sea. Claro. Si es acoso, si es violencia, y no se te ocurra decir nada, porque si decís algo, te despedimos. Bueno, esta es la situación que sufrió Araceli. Estamos con una campaña desde hace 2 meses, tratando de resolverlo sin que tengamos que llegar a ningún conflicto. Y le pedimos a la empresa varias reuniones tratando de explicarle que hay una situación muy grave de acoso, que lo que están haciendo es encubrir al acosador y revictimizar
a Araceli, haciendo no solo el traslado y la persecución por parte de los supervisores, sino también las de vinculación, pero la empresa en estos 2 meses, insisto, que hemos tratado de resolverlo en una mesa de diálogo, se ha negado. Por eso nos vemos obligados desde la semana pasada, agotada todas las instancias que entendemos que se podían usar para resolverlo, ya te digo, sin tener que llegar a un conflicto. Iniciamos con la apertura de molinetes el día jueves pasado, con una gran repercusión, haciendo pública la denuncia, escuchando las mentiras de la empresa, escuchando las mentiras inclusive de algunos funcionarios del gobierno que plantean que esto tiene que ver con un reclamo salarial o un reclamo político, cuando acá lo que está claro es que ha habido un caso de abuso, que la empresa y por extensión el gobierno de la ciudad, que es el responsable del subte y de la concesión y de controlar la concesionaria, han tomado partido por el abusador, lo han protegido y han despedido a la compañera en un marco de, digamos, de lucha enorme que han dado las mujeres en los últimos años. Nos parece un despropósito que tengamos que estar explicando esto y explicando por qué estamos reclamando que Araceli vuelva a su lugar de trabajo. Así que no descartamos esta semana y las próximas que siga habiendo medidas de fuerza, porque lo que no se puede hacer es callar frente a un abuso, es agachar la cabeza frente a una injusticia, y en eso estamos los trabajadores y las trabajadoras del subte en este momento. Claudio, decíamos que el acosador es un miembro de la policía de la ciudad. En ese sentido, preguntarte cómo funciona la designación de agentes de las fuerzas, de las diferentes fuerzas dentro del subte. Es decir, ¿es EMOVA quien pide determinada cantidad de agentes? ¿Es la policía de la ciudad quien envía a esos agentes? Como para entender también ahí qué es lo que además podría estar haciendo EMOVA en lugar de haber despedido a la compañera que fue acosada, ¿no? ¿Qué capacidad de maniobra tiene EMOVA respecto de ese agente de la policía en particular? Mira, exactamente cómo es el manejo, por lo menos yo no lo conozco, es evidente que depende del gobierno de la ciudad, la empresa pedirá seguridad, como lo venimos pidiendo, seguridad para la integridad física de trabajadores y usuarios en cada una de las estaciones. Pero lo que sí está claro es que la empresa tiene toda la potestad de pedir que separen a una persona, que la muevan del lugar, sobre todo con una denuncia como la que estamos haciendo. No es que, bueno, fue una cosa menor, es un acoso sostenido en el tiempo contra más de una trabajadora. Además, la esposa, tenemos entendido, de este policía, también es policía de la ciudad, pero con un cargo superior, la que se encarga de controlar a los demás policías, incluido a su propio marido o pareja. O sea que acá hay una complicidad desde por lo menos cierta parte jerárquica de la policía o de esta persona con la empresa para sacarse de encima a una trabajadora que lo que hizo fue, insisto, denunciar un acoso, denunciar que estaban pasando cosas que no deberían pasar y sobre todo que esto viene de parte de el personal policial que supuestamente debería estar ahí para cuidar a los trabajadores, que en ese momento son los únicos que están en el lugar de trabajo. Hay que recordar esto, ¿no? Sí. Las trabajadoras están solas en el andén con el policía, que además entraba en los lugares de descanso de las trabajadoras, en los lugares donde se cambian los y las trabajadoras. Entonces hay una cosa de absoluta gravedad, una cuestión de absoluta gravedad que no podemos dejar pasar, obviamente, y por eso también estamos convocando a todas las organizaciones de género, de derechos humanos, a reclamar junto con nosotros no solo la reincorporación de Araceli, sino que se retire este policía del ámbito del subte, porque es un peligro para cualquier persona que se vincule con él, ¿no? Y aparte de esto, insisto, se da en un marco donde la empresa viene avanzando o intenta avanzar todo el tiempo sobre las condiciones y los derechos de los trabajadores. Hay descuentos injustificados de salario de hasta casi 25 días contra algunos delegados, contra algunos trabajadores, que somos los que estamos denunciando estas cosas, defendiendo a los compañeros. Hay sanciones. O sea, por tomar medidas de fuerza es que les están descontando su salario. Así es, por denunciar que hay una crisis sanitaria, que lo hemos charlado con ustedes un montón de veces por la presencia de asbesto, donde cada año tenemos el aumento
exponencial de compañeros afectados. Hace algunos días conocimos que otro de nuestros compañeros, un compañero mío, al que veo todos los días, le detectaron la afección en los pulmones y en cualquier momento desarrolla un cáncer y se muere, con trenes que son viejísimos, tienen 70 años y siguen circulando, no tienen repuesto, no tienen ningún tipo de revisión. Es un peligro, la verdad que el subte es una bomba de tiempo. ¿Y qué hace la empresa y el gobierno de la ciudad? Cuando salimos a denunciar esto, cuando salimos a hacer alguna medida para que cambie, denunciando también lo sideral de la tarifa, que no tiene nada que ver con el servicio que se presta, empiezan los descuentos, empiezan las sanciones, empieza la persecución. O sea, por cada cosa que nosotros hacemos para tratar de mejorar el servicio y por ende también nuestros lugares de trabajo, la empresa, con el aval y la complicidad del gobierno de la ciudad, lo que hace es tratar de perseguir, como diciendo, mirá que si vos denunciás, hay tabla, como dirían los Simpsons, ¿no? Denunciás, hay tabla, peleás, hay tabla, decís que está pasando esto, hay tabla, y la verdad que nosotros vemos esto como una absoluta locura porque, insisto, transportamos cientos de miles de personas cotidianamente en condiciones que no son las que corresponden, con el riesgo que implica, y además en los lugares de trabajo estamos sufriendo estos atropellos, incluido hasta casos de abuso. Sí. Decíamos que el jueves fue la primera medida de fuerza en exigencia de la reincorporación de Araceli, que básicamente fue la apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de 7 a 8 de la mañana. Queríamos preguntarte también, Claudio, ¿qué repercusión tuvo de parte de los usuarios, pasajeros? ¿Pudieron ahí ir charlando con cada una de las personas que entraba al subte en ese horario? ¿Cómo les fue en ese sentido? Mira, a pesar de que las personas que vienen a tomar el subte, sobre todo en esa estación, bajan del tren Urquiza y bajan corriendo para llegar a sus lugares de trabajo, de estudio, mucha gente se paraba a interiorizarse del caso, sobre todo muchas mujeres, entendiendo la cuestión de género, entendiendo lo que significa el acoso, la persecución contra una mujer que aparte es madre y sostén de familia. Sí. La verdad que el apoyo fue muy grande y sobre todo lo que nos permitió esta medida es hacer conocida la denuncia, porque la empresa intentó por todos los medios hasta ese momento esconder la situación, encubrir al acosador y todo el tiempo tratar de victimizar y revictimizar a Araceli diciendo que es una persona problemática, que es una persona... Bueno, le han inventado de todo lo que es, digamos, el manual del machismo puro, lo aplica la empresa contra una trabajadora que se atrevió, insisto, su crimen fue atreverse a denunciar el acoso que sufría ella y que sufrían otras trabajadoras de parte de este policía. Claudio, la última, ¿qué otras medidas tienen pensadas llevar adelante? ¿Ya saben cuándo va a ser alguna de ellas? Mira, estamos esta semana viendo la posibilidad de volver a repetir la misma modalidad de liberación de molinetes, probablemente en otra línea, para ver si hay una posibilidad de resolverlo, insisto, solo con estas medidas y no tener que afectar el servicio, porque después viene la discusión, ¿no? Claro. Los trabajadores del subte dejan sin viajar a millones de personas, son unos malditos, toman de rehenes a los otros trabajadores. Hace, te digo, 2 meses que estamos tratando de resolverlo mediante el diálogo. Ahora vamos con medidas que no afectan el servicio para ver si recapacitan, si entienden que esta situación no se puede soportar. Ahora, si no hay solución y vamos a hacer una medida de fuerza que puede ser la paralización del servicio de una o de todas las líneas, seguramente nos vamos a estar comunicando porque va a haber una gran campaña de demonización, como nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad y la empresa contra los trabajadores por el hecho de estar reclamando algo que para cualquier persona con un poquito de sentido común es una situación gravísima que no se puede permitir. Por eso te digo, vamos a repetir probablemente una nueva medida de liberación de molinetes, pero no descartamos tener que avanzar con otras que sí afecten el servicio. Perfecto. Bueno, saben ustedes que ante cualquier cosa que necesiten comunicar, aquí estamos a disposición para volver a charlar o por lo menos leer alguno de los comunicados que nos vayan compartiendo. Bueno, le agradecemos mucho por el espacio, sobre todo en nombre de Araceli, y como te decía hace un ratito, lo que necesitamos es
que esta causa sea apoyada por todos y por todas aquellas que entiendan que esta situación en el siglo XXI, después de las enormes luchas, movilizaciones que hubo en este país y en el mundo para justamente garantizar los derechos de las mujeres y de las minorías, no puede seguir pasando. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a ustedes, buenas tardes. Pasó así Claudio Dele Carbonara, trabajador del subte y miembro del secretariado ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.